Buen día, mi nombre es Rubiela Sierra y mis compañeras, las docentes Diana Castiblanco y Ana Isabel Pulido, somos docentes del área de lengua castellana del Colegio Los Naranjos y este video va dirigido a los estudiantes del grado quinto. El día de hoy vamos a ver los textos informativos y los textos expositivos. ¿Qué son los textos informativos? Los textos informativos son estos textos que brindan al lector aspectos de interés o noticias, es decir, que buscan dar una información clara, verídica al receptor o al público que desea conocer acerca de cierto tema o de cierta situación que se está viviendo. Estos textos deben ser actuales y todos sabemos que no solamente los podemos encontrar escritos, sino que también se pueden encontrar de forma oral. De forma oral los podemos encontrar gracias a los medios masivos de comunicación, como lo son la televisión, la radio, la internet, y de forma escrita también lo podemos encontrar en las revistas, en el periódico, en las cartas y en la internet también. ¿Cuáles son las características de estos textos? Entonces, la primera es que describen situaciones reales. Es muy importante que cuando vamos a escribir un texto informativo sea verídico, sea comprobado que lo que se está escribiendo sea verdad. Y que esas fuentes de donde consultamos la información, de donde se obtuvo, sea una fuente confiable. Segundo, pueden utilizar un lenguaje especializado científico, es decir, que este lenguaje que se va a usar no puede ser un lenguaje coloquial o un lenguaje, sean usadas palabras de regionalismo, sino que debe ser un lenguaje muy claro, muy comprensible para cualquier persona que desee leer este texto. No se utilizan figuras literarias. Ustedes recuerdan que en las clases anteriores habíamos visto el género lírico donde sí utilizamos figuras literarias, pero en esta ocasión estamos hablando de los textos informativos, acá no vamos a usar figuras literarias. Las ideas deben estar bien organizadas, muy importante, la coherencia, la cohesión, el orden, como vamos a explicar este tema, que haya una lógica entre oración y oración, entre un párrafo y el otro debe haber una secuencia de forma que sea entendible. Se deben utilizar los signos de puntuación de forma correcta, que si vamos a hacer una pregunta, usemos los signos de interrogación, que terminemos las oraciones con puntos, que iniciemos con mayúscula, que usemos las comas para explicar o para enumerar. Cuando sea necesario, usar correctamente estos signos. Se utilizan fuentes bibliográficas, entonces siempre pues importante de dónde obtenemos esta información. Y es explicado en una forma impersonal, es decir, que no ponemos nuestro punto de vista, solamente damos la información tal y cuando y cómo es. Bueno, tenemos diferentes tipos de textos informativos y entre ellos están la noticia, la carta formal, el informe y el memorando. Entonces vamos a explicar un poquito acerca de cada uno. La noticia describe un acontecimiento reciente para que éste sea de dominio público. La noticia responde a las preguntas: ¿qué sucede?, ¿cuándo sucede?, ¿dónde sucede? Y quién interviene. La carta formal es utilizada para transmitir información de interés. Por ejemplo, cuando faltamos a clases, presentamos una carta excusando la inasistencia. Los informes buscan divulgar información. Es utilizado especialmente por los científicos para realizar descripciones, pero nosotros en el ámbito escolar también lo utilizamos. ¿De qué forma? Cuando se hace un experimento y se pide brindar un informe del paso a paso y del resultado de ese experimento. Y el memorándum es un tipo de carta menos extensa que la carta formal y es utilizado especialmente en las empresas cuando quieren brindar cualquier información a sus empleados. Continuamos con
La noticia, reportaje y entrevista. Estos términos a veces suelen confundirse un poco, vamos a ver en qué se diferencia cada uno. La noticia es un relato periodístico acerca de un tema nuevo, un suceso actual, que cuenta lo que ocurre en un lugar específico. Esta noticia genera interés entre las personas. El reportaje necesita una investigación previa y amplia, respaldada. El reportaje no necesariamente debe ser actual. Yo puedo escribir un reportaje de un suceso de hace mucho tiempo. Lo importante acá es que debo realizar una investigación muy amplia y con un soporte muy amplio también. Y la entrevista. La entrevista es el intercambio de ideas u opiniones que surgen entre dos o más personas, donde una de ellas es la que indaga. A esta persona se le conoce con el nombre de entrevistador y las demás responden a esas preguntas o dan su opinión acerca del tema que se está tratando. Y de ellos reciben el nombre de entrevistados. Bueno, la noticia. Entonces, como mi compañera Diana decía, la noticia son esas informaciones sobre acontecimientos actuales y que sean recientes. ¿Qué partes de la noticia? Entre las partes, entonces, están primero el titular, que es como tal el título que dice de qué trata la noticia, la entradilla, que es como un breve resumen, donde se describe a grosso modo el contenido de la noticia. Luego continuamos con la firma, que es el nombre de la persona que escribió la noticia, y el cuerpo de la noticia, que es donde ya está detalladamente lo que sucedió, cuándo sucedió, dónde sucedió, por qué sucedió y qué fue lo que sucedió. Por otro lado, tenemos la foto, que es una fotografía del hecho o del lugar donde sucedieron los hechos. Y el pie de foto. El pie de foto es donde describe qué es lo que aparece en la fotografía. Acá vemos un ejemplo, entonces el título dice, un nuevo éxito de Doña Tostadora. En entradilla dice, consigue un nuevo récord de tostado, confirmándose así como campeón indiscutible de la casa. Entonces en la foto aparece como tal la foto de la tostadora y en el pie de página dice, Doña Tostadora celebrando su hazaña. Entonces está describiendo en el pie de página lo que se ve en la foto. Continuamos con otro tipo de textos muy utilizados y son los textos expositivos. Estos textos expositivos explican diferentes temas de forma clara y precisa para que sean de fácil comprensión para el lector. Estos textos utilizan un lenguaje técnico y especializado, es decir, no se utilizan las palabras comunes del diario vivir. Bueno, las características de los textos expositivos son muy precisas y hacen que este tipo de textos sean muy particulares y muy diferentes a otros tipos de textos, como por ejemplo los líricos o los narrativos. Entonces encontramos que tienen un lenguaje objetivo y preciso. Cuando hablamos de un lenguaje objetivo y preciso, quiere decir que el lenguaje es especializado, que no tiene punto de vista personal y que es muy entendible para los lectores o para los espectadores. En este caso, el lenguaje objetivo también tiene unas características muy importantes como es el uso de tecnicismos de acuerdo al área de la ciencia que se construyan estos textos expositivos. Los tecnicismos son palabras especializadas de cada área. Por ejemplo, si estamos hablando de astronomía o si estamos hablando de algún tema relacionado al universo, pues hay palabras especiales como satélites, como planetas, oxígeno. Entonces son palabras que hacen que el texto tenga sus características propias. ¿Por qué es preciso? Porque debe ser muy entendible para las personas que lo estén leyendo, porque estos textos van a
muchas personas de acuerdo a los gustos de lectura del ser humano. Describe hechos u objetos, ¿sí? O descubrimientos. Entonces, es muy preciso y muy claro esta tipología textual. No emiten opiniones personales, como les decía anteriormente. No hay expresión personal, sentimientos, no. Esos sentimientos se expresan en los textos líricos, que fueron los que trabajamos en las clases anteriores. En estos textos expositivos son netamente objetivos, o sea, la subjetividad no se ve para nada. Los tipos de textos expositivos son muchísimos, pero los más utilizados o los más nombrados son los que les voy a nombrar a continuación. Son los folletos expositivos, los textos escolares, las enciclopedias y las tesis de grado. Por ejemplo, los textos expositivos tenemos que tener claridad cuáles son esos folletos que nos brindan información netamente explicativa o sobre alguna área de la ciencia, alguna área específica, y no confundirlos con los folletos publicitarios cuando nos están ofreciendo un producto y nos están convenciendo de comprarlo. Los textos escolares son los muy cercanos a los estudiantes porque contienen la información precisa de cada una de las áreas o de las asignaturas académicas que ellos trabajan en su colegio. Las enciclopedias ya son un poco más generales, a interés general de las personas, pero también hay enciclopedias de muchas temáticas. Actualmente las enciclopedias son más fáciles de encontrarlas virtualmente, pues por esto del avance, de los avances tecnológicos. Antiguamente se encontraban ya en físico y era muy difícil obviamente encontrarlas en la parte virtual porque de acuerdo a los avances es que se han ido incluyendo, se han ido como organizando en, en páginas virtuales. Y la tesis, pues cuando estamos finalizando una carrera, entonces tenemos que profundizar en un tema que también es obligatoriamente objetivo y es sobre un tema especial sobre esa carrera que la persona esté estudiando. Estos son los tipos de textos expositivos más nombrados y donde encontramos las características propias de esta tipología textual. En cuanto a la estructura, encontramos que está dividida en tres partes básicas, pero muy precisas. La introducción, en la cual se hace la presentación breve del tema, debe ser muy general, pero debe ser muy puntual y muy clara de lo que vamos a hablar. En el desarrollo encontramos otros párrafos, deben haber más de uno para que sea en verdad un texto expositivo. En estos párrafos se utilizan estrategias como explicar, describir, ejemplos para poder profundizar el tema. Y la conclusión es el último párrafo, perdón, donde se hace un cierre del texto, generalizando como lo más importante de lo que queremos que las personas ya queden como informadas sobre este tema en especial. Bueno, esto ha sido todo en este video tutorial. Esperamos que sea de su agrado, que les haya servido, que encuentren información que les sirvan para sus próximos talleres. Y pues de parte de la profesora Diana y de parte de la profesora Rubiela, les extendemos una despedida muy especial y pues nos veremos próximamente. Entonces, hasta pronto.